Last Days of Humanity es una banda holandesa de gore grunge que estuvo activa desde 1989 hasta 2006, y se reformó en 2010. Su música es conocida por su sonido ininterrumpido y sus implacables ritmos explosivos, según el baterista Mark Palmen. La banda ha sido reconocida como uno de los actos de grunge más notables de la escena musical holandesa. Erwin de Wit y Hans Smith se reunían a menudo en sus plug, donde socializaban y veían bandas como Blood, Egazeklos, Drift y otras bandas que se dedicaban al grindcore noisecore en aquella época. También fue el apogeo de otras bandas underground como Fear of God, Sore Throat, 7 Minutes of Nausea. Estas bandas los inspiraron a comenzar su propia banda de grind noise. Erwin estaba en una banda de grindcore llamada Fatal Error antes de unirse a Last Days of Humanity. Cuando Erwin organizó un concierto con Dry, Egazeklos y algunas otras bandas el 30 de diciembre de 1989 en Prague, vio la oportunidad de añadir su propio proyecto de ruido al cartel y así nació Last Days of Humanity. Last Days of Humanity en ese momento estaba formado por solo 2 vocalistas, Erwin y Hans. Su música fue creada originalmente usando 2 voces gritando que fueron deformadas por un cambiador de tono diseñado para la guitarra. En 1990, se formó una banda más tradicional cuando se planeó el primer concierto real de Last Days of Humanity. Estaban programados para tocar el 6 de octubre de 1990, junto con Fatal Error en sus planes. En 1993, la banda entró al estudio para grabar su segundo demo. En 1996, consiguieron su primer contrato discográfico. Luego, reservaron 2 días de estudio para grabar su primer álbum. Después de un día de grabación solo grabaron aproximadamente 12 minutos de música. Luego, su sello informó a la banda que tenían que crear 18 minutos adicionales de material nuevo en 24 horas, o el álbum no se lanzaría. Después de esta disputa, rápidamente se trasladaron a Bones Brigade. La banda se separó en 2006. Bones Brigade anunció que Last Days of Humanity se reformó oficialmente. La banda apareció en Bloodshot Fest 2010 en el Club Dynamo en Eindhoven, Países Bajos, Maryland de Fest 2011 en Sonar en Baltimore, y realizó una gira por el Reino Unido en diciembre de 2011. También aparecieron en el Fest 2011 en Clisson, Francia, y Epsin Extreme 2011 en Checo República. Last Days of Humanity lanzó su quinto álbum de larga duración, Horrific Compositions of the Composition, en marzo de 2021, su primer álbum lanzado en 15 años. Pasó mucho tiempo antes de que saliera la primera larga duración, porque comenzamos en 1989, y en ese momento el Do era más un proyecto de ruido de Erwin de Wit y yo. Nuestra principal influencia fueron 7 minutos de Nausea y Fear of God, pero no podíamos tocar muy bien nuestros instrumentos, así que hacer canciones como Fear of God era imposible. Así que lo mejor que pudimos hacer fue un ruido caótico como nuestra primera demostración. Después de eso, poco a poco conseguimos algunas personas que podían tocar un instrumento y nuestro sonido progresó lentamente a pistas que se pueden encontrar en nuestro primer split EP y finalmente en nuestro primer álbum. Las grandes brechas entre los lanzamientos son la pereza risas. Hice voces desde el principio hasta The Sound of Rancid Juicy Slashing Around Your Coffin 1998 y luego estuve de nuevo a bordo con Putrefaction in Progress 2006. Más tarde, Rougir, el bajista en Putrefaction in Progress 2006 se puso en contacto conmigo para decirme que tenía algunas pistas sin usar del Putrefaction in Progress 2006 y si yo hacía las voces para las mismas. Acepté y teníamos pistas para 2 splits FVAR y PLF cuando estuvieran listas haciendo algunas pistas nuevas, así que le pregunté a Bas Van Jeffen si se uniría, él estuvo de acuerdo y comenzamos a escribir nuevas canciones. Teníamos muy claro que no podíamos superar a Putrefaction in Progress 2006 en velocidad y caos, así que teníamos que hacer algo diferente. Tenía que ser un poco más lento pero con la misma agresividad, esperábamos conseguir eso para poner más roturas y definición en las pistas, y encenderlo. Le pedimos a Paul, el baterista de FVAR, que hiciera la batería, así que hoy somos un trío, y se siente bien haber creado un nuevo álbum y llevar mis ideas a un holocausto sónico. Estoy en mi mejor momento si todas las canciones están listas y estamos en el estudio, allí puedo escuchar realmente lo que hemos creado, en la sala de ensayo lo encuentro más difícil. Puedo decir si va a funcionar en el estudio, pero entonces no puedo ver la imagen completa.
Cuando grabamos una canción y pongo las voces, las canciones realmente cobran vida para mí. Mi retiro después del primer álbum se debe a la falta de tiempo. Me dediqué a mi propio negocio en esa época y eso llevó mucho tiempo. Así que estaría bien si en ese momento el Do solo hiciera cosas de estudio y no giras. Pero los otros miembros luego querían tocar en vivo tanto como fuera posible. Puedo entender eso completamente, así que Bart Baumens se hizo cargo de la voz. Casi todos los exmiembros son buenos amigos entre sí y si uno deja la banda, alguien que ya conocíamos se hace cargo, o un antiguo miembro vuelve a la banda. Eso es difícil, realmente no lo sé. Todas las bandas que mencionas tienen su propio estilo en la escena gore excepto Carcass. Dejaron la escena gore después de Symphonies of Sickness, pero pensaron que después de 4 álbumes o más, ya tenían suficiente y lo dejaron. En cuanto al Do, intentamos grabarlo de vez en cuando. Los años 80 y principios de los años 90 fueron una época en la que todo estaba claro, no para muchas bandas, y la gente sabía qué bandas iban a hacer con un nuevo álbum, y la gente estaba ansiosa por eso. Desde finales de los años 90 había tantas bandas que era difícil obtener algún tipo de visión general y cuando Internet se volvió más maduro, todas las bandas tuvieron acceso a una audiencia mundial, y la audiencia tuvo acceso a bandas de todo el mundo. Entonces, creo que la audiencia se echó a perder y solo las mejores bandas lo lograrán. Por ejemplo, cuando busco música nueva en YouTube, la banda debería poder agarrarme del cuello al instante o, de lo contrario, hago clic en la siguiente, y por ello, las bandas no tienen la oportunidad de probarse a sí mismas. No escucho todo lo que sale, eso sería imposible, así que de vez en cuando busco en YouTube algunas cosas nuevas para descubrir. A veces encuentro bandas que son nuevas para mí pero existen desde hace muchos años. Pero también muchas veces escucho bandas y álbumes que conozco desde hace mucho tiempo. Bandas de old school death metal y grindcore de mediados de los años 80 o mediados de los años 90. Creo que necesito /diagonal o necesitamos escuchar nuevas bandas para tener ideas de nuevas canciones, ya que nuestros temas están basados en el grindcore de los años 80 con una producción más moderna. Y hasta aquí fue el vídeo de hoy, espero y les guste, apóyenme con un me gusta y una suscripción, si quieres que hable sobre más bandas de metal o de punk deja tu comentario, gracias.